El carruaje se detuvo frente a Duskbourne Manor, justo cuando el sol de la tarde teñía de dorado las antiguas piedras de Cornwall. Henrietta Ravenshade observó a través de la ventanilla la imponente mansión que sería su prisión. Sus dedos enguantados temblaban mientras sostenía un pañuelo bordado que ya estaba húmedo por las lágrimas que había derramado durante todo el viaje desde Londres. Tenía 23 años y había imaginado su boda de manera completamente diferente. Soñaba con un hombre que la amara, con una ceremonia llena de alegría, con un futuro construido sobre afecto genuino. En cambio, esa mañana había sido entregada como si fuera una mercancía en una transacción comercial, casada con un hombre al que apenas conocía, todo para poner fin a una disputa territorial que había consumido a sus familias durante 3 generaciones. El cochero abrió la portezuela y Henrietta descendió lentamente, sus botas de seda tocando la grava del camino de entrada. La brisa marina traía el aroma salado del océano Atlántico que rompía contra los acantilados cercanos. A pesar de la belleza del paisaje, su corazón estaba oprimido por la angustia. La puerta principal de la mansión se abrió y apareció un mayordomo de aspecto severo, vestido impecablemente de negro. Detrás de él, en el gran vestíbulo iluminado por candelabros de cristal, Henrietta pudo distinguir la figura alta de su ahora esposo, el vizconde Lucien Duskbourne. Lucien tenía 32 años, cabello negro como la noche y ojos grises que parecían contener tormentas. Su porte era aristocrático, su mandíbula fuerte y sus facciones cinceladas le daban un aspecto severo que intimidaba a Henrietta. Durante la ceremonia en Londres, él apenas había pronunciado las palabras necesarias, su expresión permaneciendo fría e impenetrable. Henrietta subió los escalones de entrada, sus piernas apenas sosteniéndola. Cuando cruzó el umbral, ya no pudo contener más las lágrimas que había estado reprimiendo. Un sollozo escapó de sus labios y comenzó a llorar abiertamente en el vestíbulo de su nuevo hogar, frente a los sirvientes y frente al hombre que ahora era su esposo. El mayordomo y las criadas intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar ante la escena. Henrietta se cubrió el rostro con ambas manos, avergonzada de su debilidad, pero incapaz de detener el torrente de emociones que la abrumaba. Había perdido su libertad, su futuro, sus sueños. Estaba atada para siempre a un desconocido que probablemente la despreciaba tanto como ella resentía esta situación. Lucien permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, con pasos medidos, se acercó a ella. Henrietta esperaba palabras duras, tal vez un reproche por comportarse de manera tan poco digna de una vizcondesa. En cambio, lo que escuchó la dejó completamente desconcertada. Su voz, profunda y sorprendentemente suave, rompió el silencio del vestíbulo con palabras que Henrietta nunca hubiera imaginado escuchar de él. Las palabras del vizconde revelaron algo que cambiaría por completo su percepción de aquella noche y del matrimonio al que había sido forzada. Pero antes de que Henrietta pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar, Lucien hizo un gesto al personal. El mayordomo, la señora Pemberton, que era el ama de llaves, y las 3 criadas que observaban la escena, se retiraron discretamente, dejando a los recién casados solos en el vasto vestíbulo. La mansión Duskbourne era impresionante. Los techos altos estaban decorados con molduras elaboradas, las paredes cubiertas con retratos de ancestros que parecían juzgar desde sus marcos dorados. Una escalinata de mármol se elevaba majestuosamente hacia el segundo piso, dividida en 2 brazos que abrazaban el espacio central. Candelabros de hierro forjado colgaban del techo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Henrietta finalmente bajó las manos de su rostro, sus ojos verdes brillando por las lágrimas. Lucien estaba de pie frente a ella, a una distancia respetuosa, sus manos cruzadas detrás de la espalda. A la luz tenue de las velas, su expresión ya no parecía tan severa. Había algo en sus ojos grises, una profundidad que ella no había notado durante la breve ceremonia en Londres. El vizconde llevaba un traje oscuro perfectamente cortado que acentuaba su figura atlética. A pesar de su vida aristocrática, era evidente que era un hombre acostumbrado a la actividad física. Sus hombros eran anchos. Su postura erguida transmitía autoridad natural. Henrietta notó una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, apenas visible, que le daba un aire de misterio. Durante semanas antes de la boda,
Henrietta había escuchado rumores sobre Lucien Dashbourne. Algunos decían que era un hombre frío y calculador, obsesionado únicamente con restaurar la fortuna de su familia. Otros susurraban que había sido un soldado antes de heredar el título, que había visto horrores en tierras lejanas. Su padre le había advertido que no esperara afecto de ese matrimonio, que Lucien solo estaba interesado en las tierras que la unión traería a la familia Dashbourne, pero la voz que había escuchado momentos antes no había sonado fría. Había habido algo más, algo que contradecía todo lo que le habían dicho sobre este hombre. Lucien rompió el silencio nuevamente. La señora Pemberton ha preparado tus habitaciones en el ala este. Tienen vista al mar. Pensé que podrías encontrar algo de paz en el sonido de las olas. Su acento tenía el refinamiento típico de la aristocracia inglesa, pero había una calidez subyacente que Henrietta no esperaba. Ella asintió débilmente, sin confiar en su voz para responder. Se sentía exhausta, tanto emocional como físicamente. El viaje desde Londres había durado casi 2 días completos, con paradas breves en posadas a lo largo del camino. Durante todo ese tiempo, había viajado sola, mientras Lucien había cabalgado adelante, manteniendo distancia. «Debes estar cansada», continuó Lucien, su tono más suave ahora. «La cena se sirve a las 8, pero si prefieres descansar, puedo pedir que te lleven una bandeja a tus habitaciones». Henrietta lo miró directamente por primera vez desde que había entrado a la mansión. Sus ojos verdes, todavía brillantes por las lágrimas, se encontraron con los grises de él. Por un momento, ninguno de los dos habló. En ese silencio cargado, Henrietta sintió algo extraño, una conexión momentánea que la desconcertó. «Preferiría descansar si no es molestia», finalmente logró decir, su voz apenas un susurro ronco por el llanto. Lucien asintió. «Por supuesto, no hay prisa. Esta es tu casa ahora, Henrietta. Puedes moverte por ella con total libertad». Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Sé que esta situación no es lo que ninguno de nosotros elegiría, pero te prometo que intentaré hacer que tu vida aquí sea lo más cómoda posible». Henrietta parpadeó, sorprendida por la consideración en sus palabras. Había esperado indiferencia en el mejor de los casos, hostilidad en el peor. En cambio, estaba siendo tratada con una gentileza que no había anticipado. El mayordomo reapareció discretamente en el umbral de una puerta lateral. Lucien le hizo una seña. «La señora Pemberton escoltará a Lady Duskburn a sus habitaciones». El título sonó extraño en los oídos de Henrietta. Lady Duskburn. Ese era su nombre ahora. Ya no era simplemente Henrietta Ravenshade, la hija menor del barón Ravenshade. Era la vizcondesa de Duskburn, atada a este hombre y a esta propiedad por el resto de su vida. Una mujer mayor y robusta apareció, su rostro redondo mostrando una expresión amable. «Por aquí, milady», dijo la señora Pemberton con una reverencia. «He preparado personalmente sus aposentos. Espero que sean de su agrado». Henrietta comenzó a seguir al ama de llaves hacia la escalinata, pero se detuvo y se volvió hacia Lucien. Él seguía de pie en el mismo lugar, observándola con una expresión indescifrable. «Gracias», dijo Henrietta suavemente, «por su amabilidad». Algo cambió en el rostro de Lucien, un breve destello de emoción que desapareció tan rápidamente que Henrietta pensó que podría haberlo imaginado. Él inclinó la cabeza levemente. «Descanse, Lady Dashbourne. Mañana habrá tiempo suficiente para hablar». Mientras subía la escalinata detrás de la señora Pemberton, Henrietta no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más. Lucien seguía allí, una figura solitaria en el gran vestíbulo, observándola ascender. La luz de las velas creaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer tanto vulnerable como formidable al mismo tiempo. Las palabras que él había pronunciado cuando ella lloraba en el vestíbulo seguían resonando en su mente. No habían sido palabras de reproche o desdén, habían sido palabras que insinuaban que tal vez, solo tal vez, había más en este matrimonio forzado de lo que ella había imaginado. Palabras que sugerían que Lucien Duskburn guardaba secretos que podrían cambiar todo. Mientras caminaba por los largos pasillos de Duskburn Manor, Henrietta se preguntó qué le depararía el futuro en esta casa junto al mar, casada con un hombre que era un enigma, un desconocido que de alguna manera había logrado sembrar la primera semilla de curiosidad en su corazón destrozado. Las habitaciones del ala este eran más hermosas de lo que Henrietta había imaginado,
La señora Pemberton abrió las puertas dobles, revelando una suite espaciosa, decorada en tonos suaves de azul y crema. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de seda, y pesadas cortinas de terciopelo enmarcaban ventanas altas que, tal como Lucien había prometido, ofrecían una vista impresionante del océano Atlántico. La luz del atardecer entraba en la habitación, tiñendo todo de un resplandor dorado y rosado. Henrietta caminó lentamente hacia las ventanas, sus pasos silenciados por la gruesa alfombra persa que cubría el suelo de madera pulida. Desde allí podía ver los acantilados escarpados de Cornwall, las rocas negras contra las cuales las olas rompían con furia constante, creando espuma blanca que brillaba bajo el sol poniente. El vizconde personalmente supervisó la preparación de estas habitaciones, milady, comentó la señora Pemberton mientras encendía las lámparas de aceite estratégicamente ubicadas alrededor de la habitación. Quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para su llegada. Henrietta se volvió sorprendida por esta revelación. ¿Lo hizo? Sí, milady. Durante las últimas 3 semanas, el señor Lucien ha estado extraordinariamente atento a cada detalle. Incluso mandó traer esas flores frescas esta mañana. La señora Pemberton señaló varios jarrones distribuidos por la habitación, llenos de rosas blancas y lavanda que perfumaban el aire con su fragancia delicada. El corazón de Henrietta dio un vuelco extraño. No sabía qué pensar de esta información. Todo lo que había escuchado sobre Lucien Duskbourne sugería que era un hombre práctico y distante, interesado únicamente en los beneficios materiales de este matrimonio arreglado. Sin embargo, estos gestos sugerían una consideración que contradecía esa imagen. «He hecho preparar un baño caliente para usted», continuó la señora Pemberton, dirigiéndose hacia una puerta al lado de la habitación principal. «Pensé que después de un viaje tan largo podría reconfortarla». Henrietta asintió agradecida. «Es muy amable, señora Pemberton». El ama de llaves sonrió calurosamente. «Si necesita cualquier cosa, solo tire de la campanilla. Su doncella personal, Sara, estará disponible en cualquier momento. Es una muchacha joven pero muy capaz. La he entrenado personalmente». Cuando la señora Pemberton finalmente se retiró, Henrietta se encontró sola en sus nuevas habitaciones. Se acercó al tocador, donde sus baúles ya habían sido traídos y desempacados. Sus vestidos colgaban en el armario enorme. Sus libros estaban organizados en los estantes, sus objetos personales dispuestos con cuidado sobre las superficies de madera. Se sentó en el banco acolchado frente al espejo del tocador y observó su reflejo. Sus ojos verdes estaban enrojecidos por el llanto, su piel pálida mostraba signos de agotamiento. Su cabello castaño con reflejos cobrizos estaba parcialmente suelto, mechones escapando del elaborado peinado que había llevado para la ceremonia. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer que había sido arrancada de su vida y colocada en una situación que no había elegido. Las palabras de Lucien en el vestíbulo regresaron a su mente una vez más. Había algo en la forma en que las había pronunciado, una sinceridad que había penetrado a través de su angustia inicial. Cerró los ojos, tratando de recordar exactamente qué había dicho, cada matiz de su tono. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¡Adelante!», llamó Henrietta. Una joven criada entró haciendo una reverencia. Tenía cabello rubio recogido bajo una cofia blanca y ojos azules amables. «Milady, soy Sara, su doncella. He venido para ayudarla con el baño y prepararla para descansar». Henrietta permitió que Sara la guiara hacia la habitación contigua, donde una bañera de cobre llena de agua humeante esperaba. Pétalos de rosa flotaban en la superficie y el vapor llenaba el aire con un aroma relajante de aceites perfumados. Mientras Sara la ayudaba a quitarse el pesado vestido de viaje y las múltiples capas de ropa interior, Henrietta sintió cómo la tensión comenzaba a abandonar sus músculos. Cuando finalmente se sumergió en el agua caliente, dejó escapar un suspiro de alivio genuino. Era el primer momento de verdadero confort que había experimentado en días. Sara trabajaba en silencio, vertiendo agua sobre el cabello de Henrietta y masajeando suavemente un champú fragante en su cuero cabelludo. La joven criada tenía manos hábiles y un toque gentil que gradualmente ayudó a Henrietta a relajarse. «¿Has trabajado en Duskbourne Manor por mucho tiempo?», preguntó Henrietta, rompiendo el silencio. «Desde que tenía 14 años, milady. Eso fue hace 6 años».
La señora Pemberton me tomó bajo su ala cuando mi familia cayó en tiempos difíciles. El vizconde es un buen patrón, justo y generoso. Henrietta sintió curiosidad. ¿Cómo es él? Quiero decir, en el día a día. Sara dudó, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Es un hombre reservado, milady. Mantiene sus emociones muy controladas. Pero es justo con el personal. Nunca levanta la voz sin razón. Y se preocupa genuinamente por las personas bajo su cuidado. Cuando mi hermano menor enfermó el invierno pasado, el señor Lucien personalmente pagó por el médico y se aseguró de que mi familia tuviera suficiente carbón para mantener la casa caliente. Esta información añadía otra capa a la imagen que Henrietta estaba formando de su esposo. Un hombre que se preocupaba por sus sirvientes, que supervisaba personalmente la preparación de las habitaciones de su nueva esposa, que hablaba con gentileza, a pesar de estar atrapado en un matrimonio que probablemente no deseaba más que ella. Después del baño, Sara la ayudó a ponerse un camisón de seda suave y una bata a juego. Cepilló el largo cabello de Henrietta hasta que brilló, dejándolo suelto para que se secara. Cuando Henrietta finalmente se sentó en el borde de la cama con dosel, se sintió más humana de lo que se había sentido en días. ¿Desea que le traiga la cena aquí, milady?, preguntó Sara. Henrietta asintió. Sí, por favor. No creo que tenga fuerzas para bajar al comedor esta noche. Por supuesto, le traeré algo ligero. El cocinero ha preparado sopa de verduras y pan fresco. Cuando Sara se fue, Henrietta se levantó y caminó hacia las ventanas nuevamente. El sol casi había desaparecido en el horizonte, dejando el cielo pintado con franjas de púrpura profundo y naranja ardiente. Las olas seguían rompiendo contra los acantilados. Su sonido constante llegaba amortiguado a través de las ventanas cerradas. Cornwall era hermoso de una manera salvaje y melancólica. Las tierras de su familia en Sussex eran más suaves, más domesticadas. Aquí todo parecía más dramático, más crudo. Los acantilados se elevaban abruptos desde el mar, los vientos soplaban con fuerza constante, incluso las gaviotas que volaban en círculos parecían más agresivas en su búsqueda de alimento. Henrietta pensó en su familia, en la madre que había llorado durante toda la ceremonia, en el padre que había mantenido una expresión estoica mientras entregaba a su hija para salvar las tierras en disputa. La propiedad que había causado 3 generaciones de conflicto entre los Ravenshade y los Duskborn era un pedazo de tierra costera entre Sussex y Cornwall, rica en recursos minerales y con acceso estratégico al mar. Los abogados habían finalmente propuesto una solución, un matrimonio que uniría las dos familias y pondría fin a las costosas batallas legales. Las tierras se dividirían equitativamente y la paz reinaría finalmente. Todo lo que se requería era el sacrificio de 2 personas que no se conocían, atándolas juntas para siempre. Henrietta había protestado, había suplicado, pero su padre había sido inflexible. «Es tu deber», le había dicho con firmeza. Las familias nobles a veces deben hacer sacrificios por el bien mayor. El vizconde Duskborn es un hombre respetable, joven, con buena posición. Podrías haber sido casada con alguien mucho peor. Esas palabras habían ofrecido poco consuelo entonces, y ofrecían poco ahora. Sin embargo, mientras estaba allí, en las hermosas habitaciones que Lucien había preparado personalmente, mirando el mar que ahora sería parte de su vida diaria, Henrietta se preguntó si tal vez su padre había tenido razón en una cosa. Podría haber sido mucho peor. Sara regresó con una bandeja de plata cargada de comida. La sopa humeante olía deliciosa. El pan estaba recién horneado, y había una tetera con té de hierbas aromático. También había un pequeño postre, un pudín de limón que parecía tentador. El señor Lucien preguntó si se encontraba bien, mencionó Sara mientras disponía la comida en una pequeña mesa junto a la ventana. Le dije que estaba descansando y me pidió que le asegurara que no necesita preocuparse por nada esta noche. Dice que mañana por la mañana, si se siente con ánimo, le gustaría mostrarle los jardines y los terrenos de la propiedad. Henrietta sintió que su corazón latía un poco más rápido. La idea de pasar tiempo a solas con Lucien la ponía nerviosa, pero también sentía una curiosidad creciente. Necesitaba entender quién era realmente este hombre con el que compartiría el resto de su vida. «Por favor, dile al vizconde que eso sería agradable», respondió Henrietta suavemente. Después de que Sara se retirara nuevamente, Henrietta comió lentamente, saboreando cada bocado. No se había dado cuenta de cuánta hambre tenía hasta que probó la comida.
La sopa era reconfortante, el pan perfecto, el pudín de limón exactamente el nivel de dulzura que necesitaba. Cuando terminó, se metió en la enorme cama con dosel. Las sábanas eran de lino fino, suaves contra su piel. Las almohadas eran mullidas y numerosas. A pesar de la comodidad física, Henrietta se sentía inquieta. Esta era su noche de bodas, aunque no en el sentido tradicional. Lucien no había mencionado nada sobre visitar sus habitaciones, y ella se sentía aliviada por eso. No estaba preparada para ese nivel de intimidad con un extraño, sin importar cuán considerado hubiera sido hasta ahora. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando el sonido distante de las olas, Henrietta no podía dejar de pensar en su esposo. ¿Dónde estaba ahora? ¿En qué habitación dormía? ¿Estaba en el ala opuesta de la mansión, manteniendo distancia deliberadamente? ¿O estaba cerca, tal vez pensando en ella de la misma manera que ella pensaba en él? Las palabras que él había pronunciado en el vestíbulo regresaron una vez más. Henrietta las había escuchado claramente. Había visto la expresión en su rostro cuando las dijo. No habían sido palabras vacías o formuladas por cortesía. Había habido algo más profundo, algo genuino. Lucien le había dicho con voz suave pero firme, mientras ella lloraba: «No llores, Henrietta. Sé que ninguno de nosotros eligió esto, pero te prometo que no serás infeliz aquí. No te pido que me ames, ni siquiera que me perdones por ser parte de esto. Solo te pido que me des una oportunidad de mostrarte que puedo ser más que el esposo que te fue impuesto. Quiero ser tu amigo, tu aliado, alguien en quien puedas confiar. No estás sola en esto». Esas palabras habían sido inesperadas, sinceras, y habían plantado una semilla de esperanza en el corazón destrozado de Henrietta. Tal vez, solo tal vez, este matrimonio forzado podría convertirse en algo más que una simple alianza de conveniencia. Tal vez podrían encontrar algo real entre las ruinas de sus expectativas destrozadas. Con ese pensamiento, Henrietta finalmente se permitió relajarse y cerrar los ojos. El sonido de las olas se convirtió en una canción de cuna y pronto se deslizó hacia un sueño profundo, su primera noche como Lady Duskbourne llegando a su fin en la mansión junto al mar, llena de preguntas sobre el misterioso hombre que ahora era su esposo. Henrietta despertó con la luz suave del amanecer filtrándose a través de las cortinas de terciopelo. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. Luego la realidad regresó con fuerza. Estaba en Cornwall, en Duskbourne Manor, casada con un hombre que apenas conocía. Se sentó lentamente en la cama, observando la habitación que ahora era suya. El sonido de las olas era más claro durante el día, un ritmo constante que parecía formar parte de la estructura misma de la casa. Henrietta se levantó y caminó descalza hacia las ventanas, apartando las pesadas cortinas para revelar la vista completa del océano. El mar brillaba bajo la luz matutina, extendiéndose hasta el horizonte en un tapiz de azules y verdes que cambiaban con cada ola. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Sarah, quien entró portando una bandeja con té y pasteles. «Buenos días, milady. Espero que haya descansado bien». «Sorprendentemente bien», admitió Henrietta, dándose cuenta de que era verdad. A pesar de todas sus preocupaciones, había dormido profundamente por primera vez en semanas. Sarah dejó la bandeja en la mesa y comenzó a preparar el vestido del día. «El vizconde ha solicitado desayunar con usted en el comedor a las 9, si está de acuerdo». Luego mencionó el paseo por los jardines que prometió anoche. El estómago de Henrietta se apretó con nerviosismo. Hoy tendría que enfrentar a Lucien en la luz del día, conversar con él, comenzar a navegar la extraña realidad de su matrimonio. Se preguntó si él sería tan considerado como había sido la noche anterior, o si su amabilidad había sido simplemente cortesía temporal. Sarah la ayudó a vestirse con un traje de día de muselina color verde salvia, adornado con encaje delicado en el cuello y los puños. El vestido era uno de sus favoritos, sencillo pero elegante, apropiado para un día en casa. Sarah peinó su cabello en un estilo más relajado que el elaborado peinado de la boda, dejando algunos rizos sueltos que enmarcaban su rostro. Cuando Henrietta se miró en el espejo, se sorprendió al ver que lucía mejor de lo que esperaba. El descanso había devuelto algo de color a sus mejillas, y sus ojos verdes ya no estaban tan hinchados. Se pellizcó las mejillas suavemente para darles más color y se mordió los labios para que se vieran más rosados. «Está hermosa, milady», comentó Sarah con una sonrisa genuina. «El vizconde será un hombre afortunado al verla esta mañana». Henrietta no respondió,
pero sintió un rubor subir por su cuello ante el cumplido. Tomó una respiración profunda, preparándose mentalmente, y finalmente salió de sus habitaciones. Los pasillos de Duskburn Manor eran impresionantes a la luz del día. Grandes ventanas permitían que el sol entrara, iluminando los retratos ancestrales y las armaduras decorativas que adornaban las paredes. Henrietta caminó lentamente, observando cada detalle, tratando de familiarizarse con lo que ahora era su hogar. Cuando llegó al comedor, encontró a Lucien ya sentado a la cabecera de una larga mesa de roble. Él se levantó inmediatamente al verla entrar, su movimiento fluido y cortés. A la luz del día, Henrietta pudo apreciarlo mejor. Llevaba un traje de tweed color carbón que se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando completamente su rostro de rasgos marcados. «Buenos días, Henrietta», la saludó con una leve inclinación de cabeza. Su voz era profunda y calmada, sin rastro de la tensión que ella sentía. «Espero que hayas descansado bien». «Sí, gracias», respondió ella, caminando hacia la mesa. Un sirviente apareció inmediatamente para retirar su silla, y ella se sentó a la derecha de Lucien, en el lugar de honor reservado para la señora de la casa. La mesa estaba dispuesta con un desayuno elaborado: huevos revueltos, tocino crujiente, salchichas, tomates asados, champiñones salteados, pan tostado con mantequilla y mermelada, y una variedad de pasteles dulces. Había té humeante en una tetera de porcelana fina y jugo de naranja recién exprimido en una jarra de cristal. «No sabía qué preferías para el desayuno», explicó Lucien mientras un sirviente servía té en la taza de Henrietta, «así que pedí al cocinero que preparara una selección variada». «Es muy considerado de tu parte», dijo Henrietta suavemente, sintiendo la extrañeza de la situación. Aquí estaban dos extraños casados tratando de navegar una conversación matutina como si fueran una pareja normal. Comieron en silencio durante varios minutos. Henrietta notó que Lucien la observaba discretamente de vez en cuando, como si estuviera tratando de descifrarla tanto como ella trataba de descifrarlo a él. Finalmente, él rompió el silencio. «Henrietta, sé que esta situación es extraordinariamente difícil para ambos. No te conocía antes de ayer, y tú no me conocías a mí, pero ahora estamos unidos, y creo que deberíamos hacer un esfuerzo por conocernos genuinamente». Hizo una pausa, sus ojos grises buscando los de ella. «¿Puedo hacerte algunas preguntas? Y tú puedes hacerme todas las que desees». Henrietta asintió lentamente. «Me parece justo». Lucien se reclinó ligeramente en su silla, sus dedos jugando con el borde de su taza de té. «Cuéntame sobre ti. ¿Qué disfrutas hacer? ¿Cuáles son tus pasiones?». La pregunta tomó a Henrietta por sorpresa. Había esperado preguntas más formales, tal vez sobre su familia o su educación. En cambio, él preguntaba sobre ella como persona. «Me gusta leer», comenzó tentativamente, «especialmente poesía y novelas. También disfruto dibujar, aunque no soy particularmente talentosa, y me encanta caminar por el campo, observar la naturaleza, los pájaros especialmente». «¿Qué tipo de libros prefieres?», preguntó Lucien genuinamente interesado. «Los románticos, supongo», admitió Henrietta, sintiendo un leve rubor. «Jane Austen, las hermanas Bronte. Me gustan las historias sobre personas ordinarias encontrando conexiones extraordinarias». Algo cruzó el rostro de Lucien, una expresión que Henrietta no pudo descifrar completamente. «Tenemos una biblioteca extensa aquí. Está en el ala oeste, y estás más que bienvenida a explorarla. De hecho, creo que encontrarás varios volúmenes de esos autores que mencionas». «¿Tú lees?», preguntó Henrietta, sintiéndose un poco más valiente. «Sí, aunque mis gustos tienden más hacia la historia y la filosofía. Pero he leído a Austen. Creo que Persuasión es particularmente conmovedora». Lucien sonrió levemente, y Henrietta se sorprendió al ver cómo esa pequeña sonrisa transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y más accesible. «Es mi favorita también», dijo Henrietta suavemente. «La idea de una segunda oportunidad, de que el amor verdadero puede soportar años de separación y malentendidos, y que nunca es demasiado tarde para corregir errores del pasado», añadió Lucien, sosteniéndole la mirada. Había algo en sus palabras que parecía tener un significado más profundo, pero Henrietta no estaba segura de qué era. El desayuno continuó con una conversación más fluida. Lucien le contó sobre Cornwall, sobre los acantilados y las playas escondidas,
sobre los pueblos pesqueros cercanos y las antiguas leyendas locales. Henrietta compartió historias de su infancia en Sussex, de sus hermanos mayores que ahora tenían sus propias familias, de su madre que adoraba la jardinería. Cuando terminaron, Lucien se levantó y le ofreció su brazo. ¿Lista para ese paseo por los jardines? Henrietta tomó su brazo, consciente del calor de su cuerpo, incluso a través de las capas de ropa. Caminaron juntos a través de la mansión, saliendo por unas puertas francesas que daban a los jardines traseros. Los jardines de Duskbourne Manor eran impresionantes. Había parterres formales con setos perfectamente recortados, formando patrones geométricos, rosales que florecían en una explosión de colores, fuentes de piedra donde el agua cantaba melodiosamente. Más allá de los jardines formales, había un huerto con árboles frutales y un jardín de hierbas aromáticas. Mi madre diseñó estos jardines, explicó Lucien mientras caminaban por un sendero de grava. Murió cuando yo tenía 20 años, pero los jardineros han mantenido todo exactamente como ella lo dejó. Es hermoso, dijo Henrietta sinceramente. Puedo ver el amor que se puso en cada detalle. Lucien asintió, una expresión melancólica cruzando su rostro. Ella amaba este lugar. A veces, cuando camino aquí, puedo imaginar que todavía está entre los rosales, podando y arreglando. Henrietta sintió una punzada de simpatía. ¿Y tu padre? Murió 2 años después que ella. Creo que nunca se recuperó de perderla. Se casaron por amor, ¿sabes? En su época eso era raro en nuestra clase social. Lucien hizo una pausa, mirando hacia el mar a lo lejos. Siempre pensé que si me casaba sería de la misma manera. Por amor genuino, no por obligación o conveniencia. Sus palabras golpearon a Henrietta con fuerza. Aquí estaba la verdad de su situación, expresada claramente. Ninguno de ellos había elegido esto. Ambos habían sacrificado sus sueños en el altar de las obligaciones familiares. Yo también, admitió Henrietta en voz baja. Soñaba con enamorarme, con elegir a mi propio esposo, con construir una vida basada en afecto mutuo. Se detuvieron junto a una fuente. El sonido del agua llenando el silencio que siguió. Lucien finalmente se volvió hacia ella, su expresión seria pero no fría. Henrietta, no puedo cambiar las circunstancias que nos trajeron aquí. No puedo deshacer el hecho de que nuestras familias nos usaron como peones en su disputa. Pero puedo prometerte esto. Haré todo lo posible por asegurar que no seas miserable en este matrimonio. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Henrietta, mirándolo directamente. ¿Qué hay de tu felicidad? Lucien pareció sorprendido por la pregunta. ¿Te preocupas por mi felicidad? Estamos en esto juntos, ¿no es así? Si vamos a pasar nuestras vidas atados el uno al otro, entonces sí, me preocupa que tú también encuentres algo de satisfacción en este arreglo. Algo cambió en la expresión de Lucien. Su mirada se suavizó, y por primera vez Henrietta vio algo parecido a la calidez genuina en sus ojos grises. Eres diferente de lo que esperaba, dijo suavemente. ¿Qué esperabas? No lo sé exactamente. Tal vez alguien más resentido, más amargado por las circunstancias. Alguien que me culpara por arruinar su vida. ¿Y tú?, preguntó Henrietta. ¿Qué piensas de mí? Lucien la estudió por un momento largo, su mirada recorriendo su rostro con una intensidad que hizo que el corazón de Henrietta latiera más rápido. Pienso que eres valiente. Entraste llorando anoche completamente destrozada, pero esta mañana estás aquí, haciendo un esfuerzo por conocerme, por encontrar algo positivo en esta situación. Eso requiere coraje. Henrietta sintió lágrimas picando en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de ser vista y comprendida por alguien que estaba experimentando el mismo dolor que ella. Lucien, dijo suavemente usando su nombre de pila por primera vez, ¿crees que alguna vez podremos ser más que 2 extraños atrapados en un contrato legal? Él extendió su mano y después de un momento de vacilación, Henrietta colocó la suya en la de él. Sus dedos eran cálidos y fuertes, envolviendo los de ella con gentileza. No sé qué nos depara el futuro, dijo honestamente. No puedo prometerte amor, porque el amor no puede ser forzado o programado, pero puedo prometerte respeto, honestidad y un esfuerzo genuino por construir algo real entre nosotros. ¿Eso sería suficiente para empezar? Henrietta asintió, sintiendo algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Sí, creo que sería suficiente para empezar. Continuaron su paseo por los jardines, sus manos todavía entrelazadas. Hablaron más libremente ahora,
compartiendo pensamientos y opiniones sobre diversos temas. Henrietta descubrió que Lucien tenía un sentido del humor sutil, que se manifestaba en comentarios secos que la hacían sonreír. Él descubrió que ella tenía opiniones fuertes sobre muchas cosas, que no tenía miedo de expresar sus pensamientos, incluso cuando diferían de los de él. Cuando el sol alcanzó su cenit, regresaron a la mansión para el almuerzo. La atmósfera entre ellos había cambiado notablemente. Ya no eran dos extraños completamente incómodos, sino dos personas comenzando el largo proceso de conocerse mutuamente. Después del almuerzo, Lucien tuvo que atender asuntos relacionados con la propiedad, reuniones con su administrador y su abogado. Le sugirió a Henrietta que explorara la casa o descansara como prefiriera. Ella decidió visitar la biblioteca que él había mencionado. La biblioteca era magnífica, una sala de 2 pisos con estanterías que llegaban hasta el techo. Escaleras de caracol de hierro forjado proporcionaban acceso a los niveles superiores. Había sillones cómodos estratégicamente ubicados cerca de las ventanas, perfectos para leer. El olor a libros antiguos y cuero llenaba el aire. Henrietta pasó la tarde explorando las colecciones, maravillándose ante la variedad. Había primeras ediciones, volúmenes raros, colecciones completas de autores clásicos. Encontró todos los libros de Austen, las obras de las Bronte, incluso algunos volúmenes de poesía de Lord Byron y Percy Shelley. Mientras sostenía un ejemplar particularmente hermoso de Persuasión, Henrietta pensó en la conversación de esa mañana con Lucien. Había algo profundamente irónico en su situación. Aquí estaban, 2 personas casadas sin amor, discutiendo una novela sobre segundas oportunidades y el triunfo del amor verdadero. Pero tal vez, pensó Henrietta mientras se acomodaba en uno de los sillones para leer, su historia no había terminado aún. Tal vez esto era solo el comienzo, el primer capítulo de algo que podría convertirse en su propia versión de una segunda oportunidad. No habían elegido casarse, pero ahora que estaban casados, quizás podrían elegir hacer que funcionara. Las semanas siguientes transcurrieron con una cadencia inesperada de tranquilidad. Henrietta y Lucien desarrollaron una rutina que, aunque inicialmente forzada, comenzó a sentirse natural. Desayunaban juntos cada mañana, compartiendo conversaciones que se volvieron progresivamente más íntimas y personales. Lucien le mostraba diferentes partes de la propiedad, desde los establos hasta los acantilados secretos donde el mar rompía con furia salvaje. Una tarde particular, 3 semanas después de su llegada, Henrietta estaba en la biblioteca cuando Lucien entró con una expresión inusualmente vulnerable en su rostro. Llevaba una caja de madera tallada en las manos. «Henrietta, hay algo que necesito mostrarte», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Algo que te ayudará a entender por qué acepté este matrimonio arreglado». Ella dejó su libro a un lado, su corazón acelerándose. «¿Qué es?». Lucien se sentó a su lado y abrió la caja. Dentro había cartas, docenas de ellas, con papel amarillento y tinta desvanecida. «Estas son cartas entre mi padre y mi madre, escritas durante los primeros años de su matrimonio». Henrietta lo miró confundida. «Pero dijiste que se casaron por amor». Ese fue el final de su historia, no el comienzo. Lucien sacó una carta cuidadosamente. «Mi padre y mi madre tuvieron un matrimonio arreglado, exactamente como el nuestro. Se conocieron el día de su boda. Mi madre lloró durante semanas, exactamente como tú lloraste esa primera noche». El corazón de Henrietta se detuvo. No lo sabía, nadie lo sabe. Para cuando yo nací, ya se amaban tan profundamente que nadie recordaba o mencionaba el inicio forzado de su unión. Lucien le entregó una carta. «Lee esta. Es de mi padre a mi madre, escrita 2 meses después de su boda». Con manos temblorosas, Henrietta leyó las palabras escritas décadas atrás. El padre de Lucien escribía sobre su determinación de ganar el corazón de su esposa, su admiración por su fuerza y gracia, su esperanza de que algún día ella pudiera verlo no como una obligación, sino como un compañero elegido. Las palabras eran tan similares a lo que Lucien le había dicho en el vestíbulo esa primera noche, que Henrietta sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Cuando mi madre murió», continuó Lucien suavemente, «encontré estas cartas, las leí todas. Vi cómo un matrimonio forzado se transformó en el amor más profundo que he presenciado. Mi padre nunca se recuperó de perderla, porque ella se había convertido en la mitad de su alma». «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó Henrietta,
su voz apenas un susurro. Lucien tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos, porque necesito que sepas que cuando te dije aquella primera noche que no serías infeliz aquí, no era una promesa vacía, era una promesa basada en el ejemplo de mis padres. Ellos me enseñaron que el amor verdadero puede crecer incluso en el suelo más árido, si ambas personas están dispuestas a regarlo con paciencia y cuidado. Henrietta sintió algo quebrándose dentro de ella, pero era un quiebre necesario, como cuando el hielo se rompe en primavera para permitir que fluya el agua. Lucien, Déjame terminar, interrumpió él gentilmente. Estas semanas contigo han sido las más felices que he tenido en años. No solo porque hayas sido amable, o porque estés intentando hacer que esto funcione, es porque he llegado a conocerte, la verdadera Henrietta, y cada día que pasa me encuentro admirándote más. Me estás diciendo que Henrietta no se atrevió a terminar la pregunta. Te estoy diciendo que estoy enamorándome de ti. Las palabras salieron con una honestidad cruda que le quitó el aliento a Henrietta. No esperaba que esto sucediera. Cuando acepté este matrimonio, pensé que en el mejor de los casos podríamos desarrollar una amistad cordial. Pero tú has sido mucho más de lo que esperaba. Eres inteligente, compasiva, valiente. La forma en que hablas con los sirvientes, cómo te preocupas por su bienestar, la manera en que te quedas despierta hasta tarde leyendo en la biblioteca, cómo sonríes cuando observas las olas desde la ventana. Todo en ti me ha cautivado. Henrietta sintió que el mundo se detenía. Durante semanas había estado luchando contra sus propios sentimientos crecientes, diciéndose que no podía enamorarse de alguien con quien había sido forzada a casarse. Pero el corazón no obedece a la lógica. Cada desayuno compartido, cada paseo por los jardines, cada conversación nocturna sobre libros y sueños, había tejido un vínculo que era imposible ignorar. Yo también, admitió finalmente, su voz temblando. He estado tratando de negarlo, de convencerme de que era solo gratitud por tu amabilidad. Pero es más que eso. Cuando despierto por las mañanas, mi primer pensamiento es verte en el desayuno. Cuando leo, me pregunto qué opinarías sobre el libro. Cuando camino por la playa deseo que estuvieras a mi lado. Lucien levantó una mano y con infinita ternura limpió las lágrimas de las mejillas de Henrietta. Entonces podríamos intentarlo, no como un matrimonio forzado, sino como dos personas que eligen estar juntas. Sí, susurró Henrietta. Sí, quiero intentarlo. Lucien se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Pero Henrietta no se movió. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave y dulce, un beso que contenía la promesa de todos los días futuros que pasarían juntos. Los meses siguientes fueron una revelación. Con el reconocimiento abierto de sus sentimientos, la dinámica entre Henrietta y Lucien se transformó completamente. Ya no había tensión ni incomodidad. Se movían juntos con la facilidad de parejas que habían estado casadas durante años. Lucien comenzó a visitarla en sus habitaciones por las noches, no para obligaciones matrimoniales, sino simplemente para sentarse junto a la ventana y hablar mientras escuchaban el mar. Henrietta aprendió sobre sus años como soldado, sobre las cicatrices que llevaba tanto visibles como invisibles. Él aprendió sobre sus sueños de escribir, sobre los cuentos que había comenzado a crear, inspirados por las leyendas locales de Cornwall. Para la primavera siguiente, cuando los jardines florecían con los colores brillantes de las flores que la madre de Lucien había plantado años atrás, Henrietta descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia llenó a ambos de una alegría que ninguno había imaginado posible un año antes. Una tarde, mientras estaban sentados en el mismo lugar donde Lucien le había mostrado las cartas de sus padres, Henrietta recostó su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, preguntó suavemente. ¿Qué?, respondió Lucien besando su cabello. Que nuestras familias pensaron que nos estaban sacrificando para resolver su disputa. Pensaron que nos estaban obligando a una vida de miseria, pero en realidad, sin saberlo, nos dieron el mayor regalo. Se dieron cuenta antes que nosotros de que estábamos destinados a estar juntos, agregó Lucien con una sonrisa. Solo necesitábamos tiempo para descubrirlo por nosotros mismos. Henrietta levantó la vista para mirarlo. Te amo, Lucien Duskbourne. No porque tenga que hacerlo, sino porque elegí hacerlo cada día desde que me mostraste esas cartas. Y yo te amo,
Henrietta. Entraste llorando a esta casa y temí que siempre llevarías esa tristeza. Pero ahora, cuando te veo sonreír, sé que hicimos más que sobrevivir a este matrimonio arreglado. Lo transformamos en algo real, algo hermoso. Las palabras que Lucien había pronunciado aquella primera noche, cuando Henrietta lloraba en el vestíbulo, habían revelado su intención de convertir una unión forzada en una verdadera sociedad. Ninguno había imaginado entonces que esas palabras serían la semilla de un amor profundo y duradero. Años después, cuando su hijo mayor preguntó cómo se habían conocido sus padres, Henrietta y Lucien compartieron una mirada cómplice. Fue un matrimonio arreglado, admitió Henrietta, pero resultó ser el mejor arreglo que nadie podría haber planeado. Porque el amor verdadero, añadió Lucien, tomando la mano de su esposa, no se trata de cómo comienza, se trata de cómo dos personas eligen construirlo, día tras día, hasta que lo que comenzó como obligación se convierte en la elección más profunda y significativa de sus vidas. Y así, en una mansión junto a los acantilados de Cornwall, un matrimonio nacido de la disputa se convirtió en el amor más auténtico, demostrando que incluso las uniones más improbables pueden florecer cuando dos corazones están dispuestos a intentarlo.